Sí, sí, sí. Ya una vez que aplauda, Ten mucho cuidado con lo que dices. ten mucho cuidado, ¿eh? No, no, no. Mira, la ventaja es que es grabado. Sí. Miedo. No es vivo, no es en No vivo. estamos en vivo, ¿eh? Todo es grabado. Ok, 3, 2. Y así tan fácil y sencillo, ya por fin, después de 4, 5, 6, 7, 8 horas y una planeación de meses, por fin tengo delante de mí a Gastón Dávila Pacheco. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Saúl Villarreal, un amigo de toda la vida, de aquí de allá donde vivimos en el fraccionamiento Río, primer sector, vecinos de una cuadra, ¿verdad? Prácticamente a la vuelta, Sí. a la vuelta de la esquina. ¿Y tú estuviste en qué? ¿En La Salle? Porque está en el Don Bosco. En La Salle éramos Sí, La Salle, yo Don Bosco. competencia. No, después yo me fui a La Salle. Ah, bueno, Yo estuve mi mayor parte en el Don Bosco y después me fui a La Salle. bueno, te convencieron de decir, bueno, vamos por La Salle. No, y te lo juro que hay gente que habla del Don Bosco, hay gente que habla de La Salle. Tú hablarás de La Salle, otros que nada más estuvieron en el Don Bosco, pero yo les digo que yo que estuve en los dos sistemas, los dos están fenomenal. La verdad que sí, ¿verdad? Sí, sí. La Salle barre la calle, Y el Don Bosco. se come los mocos, No. aunque era Patas de moscos o no sé qué. patas de mosco. Pero no, los dos un sistema de las hermanas. Ahora, Como debe de ya, ser, ya no es lo que estrictas. era antes. No. Ya es otra cosa, ya cambió, ya evolucionó. No, pero ya. no porque sea un mal colegio, sigue siendo tal vez un buen colegio, pero acuérdate que el que retiraran a las monjas, esa forma de ser estrictos, ¿verdad? En la cuestión, pues con el sistema religioso, pues fue muy importante y Totalmente. formó muchas generaciones de una manera adecuada. Oye, a ver, sácame de una duda. Anteriormente, o sea, hace mucho, ¿el Don Bosco era de mujeres y la Salle era de hombres? Sí, de hecho, ¿verdad? Sí, de hecho mi mamá y mis tías estuvieron en el Don Bosco cuando era de puras mujeres y tíos míos en el Don Bosco cuando era de solamente hombres. Qué cosa. Mi abuelita siempre me decía, yo estoy enojada con tu tío, el único hermano de mi mamá varón, que se quiso ir a la Juan José de la Garza. Pero cuando la Juan José empezó en el Laguito, cuando la primera generación, ahí le tocó. Él dijo, yo no, yo voy acá. No, por sus amigos. Es que pasa mucho eso, ¿no? Siempre pasa eso. Amigos de buenas familias del centro histórico, porque ahí vivían mis abuelos, pero se quiso ir allá y mi abuelita quería al colegio de La Salle. Y no quiso. Se amachó, yo voy con mis amigos. En Juan José de la Garza. Y se hizo un hombre de bien. Pero al principio, la Juan José de la Garza tenía alumnos de muy, muy buenas familias. De muy buen respeto, ¿verdad? De toda la vida. De Matamoros, de gente de mucho arraigo, de sociedad, con un prestigio y todo. Y al principio, pero bueno, ya después cambió el... ¿Tú cómo te sientes de ser de Matamoros? La verdad, muy bien. Hay mucha gente que me critica como que, como que hablo mucho de Matamoros. Oye, es que cada ciudad tiene su identidad. Totalmente. O sea, ¿cómo vas a hacer menos a unas que a otras? O sea, chicas, grandes, medianas. Bueno, Matamoros, yo no sé tú que también eres matamorense y de años y que has andado en el medio periodístico. Claro. Y de la comunicación. ¿Consideras a Matamoros? Yo la considero una ciudad mediana. O sea, sí, habitantes... Y que tiene lo suyo. No es chiquita. No, para nada. No, chica para sería nada. otro tipo de ciudad. Claro. Tipo Vallehermoso. Ándale. Es más, estaba viendo un mapa, hace poquito me lo mandaron, y ya ni Vallehermoso. Vallehermoso tiene más de 100,000 habitantes. O sea, ya no es la ciudad de las tres mentiras. Ya la chiquita sería San Fernando, Tamaulipas. Que se ha quedado como un pequeño pueblo. Que tienen como 60,000 habitantes. Qué rica la barbacoa de San Fernando. Fíjate que nunca he ido, a pesar que mis orígenes son de allá, porque San Fernando tiene... Te voy a sacar mi lado histórico. Venga de ahí. San Fernando es más antiguo que Matamoros como por 20 y tantos años. San Fernando fue fundado en 1749 y Matamoros aproximadamente... Matamoros no hay una acta específica
de cuando llegaron las 14 familias fundadoras, pero fue fundado entre los años 1772 a 1774. En esa... Oye, ¿y cómo Matamoros pues siguió creciendo y San Fernando se mantuvo Sí, eso tal es. cual, verdad? Bueno, mi familia originalmente son fundadores de San Fernando, los del apellido Dávila. Y luego se vinieron para acá a Matamoros. Se vinieron en 1849, 100 años antes, 100 años después de ser fundado San Fernando. A lo mejor si tu familia se hubiera quedado en San Fernando fuera como Matamoros y Matamoros fuera como San Fernando. No creo. No, Matamoros, el punto, esa zona geográfica que tenemos de ser frontera ha ayudado demasiado. Somos privilegiados. Acuérdate, la época del algodón en su momento. Boom. Económico. Que la gente prendía sus puros con un billete. Y después en los 70s, a mediados de los 70s o principios de los 70s, ya empezaba la maquiladora. Entonces, ya empezaba a sonar. Una maquiladora tiene que estar en frontera con Estados Unidos por las importaciones y exportaciones. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es ahí donde también se hace un gran crecimiento con la maquiladora. Se dejó venir, pero Pero duro. lo primero y lo más importante fue con el algodón. Sí, pues sí, definitivamente. El algodón tuvo 2 épocas. Mi familia hablaba, porque mis familias son algodoneros de 4 generaciones. Vale. El papá de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo. Entonces, hablaban de la primera y la segunda época, y también los libros de historia lo hablan, porque pues gracias a Dios he leído mucho. Pero yo no sabía, no se definía cuál era, hasta que hace poco descubrí que la primera época es antes de la Revolución y la segunda es después de la Revolución. Esos 10 años, bueno, no 10 años, fueron 8 años de 1910 a 1918. No, sí, todo se paró. ¿Qué mató al algodón? No, 1917. ¿Qué mató de al algodón? 1910 a 1917 fue la Revolución. Pero el 18, el 19 y el 20 se viene la influencia española, que fue como un tipo COVID de aquellos años. Entonces, en muchos aspectos, Matamoros se paró 10 años entre la Revolución y la influencia española. Congelados. Mi bisabuelo falleció en 1919 con la influencia española. Es histórico también. Oye, y luego después del algodón pues vino el sorgo, me imagino, ¿no? Sí, claro. Que fue el que pues Claro, hasta la fecha. El sorgo empezó en los 70s en adelante. Y de ahí. ¿Y tu familia siguió con el tema del sorgo o ya no? Mira, la familia de mi mamá, los Pacheco, tenían tanto eran agricultores como tenían las algodoneras. La algodonera Pacheco las fundó ya desde mi tatarabuelo, del papá de mi tatarabuelo. Luego, el que también la siguió muy fuertemente fue mi tío bisabuelo, el hermano mayor de mi bisabuelo, y mi bisabuelo fue su socio, pero en la cabeza era mi tío bisabuelo, porque él era el hijo mayor. A él le correspondía estar al frente de. Estar al frente de, y después fallece él y sus hijos. Fue mi tío Andrés Chico, y se muere, y le siguió mi tío Alfonso Pacheco. Entonces, ellos fueron los que estuvieron claro que al frente de las algodoneras, pero aparte de eso, mi abuelo también era agricultor. Y toda la familia, pero mi abuelo, hablando de mi abuelo. En general, ellos vivían del campo allá. Vivían del campo del algodón, que fue lo fuerte aquí en muchas épocas. Claro que impulsó mucho a la ciudad, Claro. ¿verdad? ¿Qué crees tú que haya sido el factor? ¿Cómo algunas ciudades se han quedado estancadas y otras han seguido evolucionando? Reynosa es un ejemplo, ¿no? Hablando del área de la maquiladora, que es un tema actual, ¿verdad? Porque hasta la fecha lo tenemos las maquiladoras, ¿verdad? En San Fernando, ¿te fijas que no hay maquiladora? Sí. ¿Ves? Claro. De lo que me estabas preguntando, no hubo crecimiento. Matamoros, ¿hay maquiladora? Hubo crecimiento. Ese es el punto. Si Matamoros no hubiera tenido un seguimiento económico fuerte, ¿qué es el seguimiento? Que antes era el algodón y ahora es la maquiladora. Si no hubiera seguido la maquiladora, a lo mejor estuviéramos como tipo Cuba. Allá nada más en el todo en el pasado, y ya no hay solvencia económica. La verdad. Pero bueno, hoy por hoy, ¿cómo ves a Matamoros? Bien, pues yo digo que bien, tiene sus altas y sus bajas.
Pero yo veo que bien. Dice, yo he escuchado hablar varias gente que dice, no, digo, con una palabra muy, muy ordinaria, algo, pues medio vulgar, dicen, el Matamoros está muy jodido. Pero no, o sea, Matamoros, pues digo, todo sigue su cauce, las maquiladoras siguen, todo sigue, o sea, como quiera, digo, hay crisis. Como pues siempre. hay en todo el mundo, ¿no? Digo, Claro. ahora sí que ya no hay de que aquí sí, allá no. O sea, es algo mundial que Es estamos normal, viviendo. sí. Pero yo creo que como mientras la esencia de los pueblos y de las ciudades sean sus familias y estén unidas, Y que tengamos una identidad. creo que esa es la clave, ¿no? Sí, claro. O sea, las familias que le tienen un amor a la tierra donde ellos nacieron, donde nacimos y que queremos, a Matamoros. Y el tenerle amor a la tierra no nada más es, ese amor. No. Debemos de saber de la historia de Matamoros para contar nuestra historia, la historia de esta tierra. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que aconteció en el pasado? ¿Sí me explico? Totalmente. Te vas fuera y ¿qué hablas de Matamoros? De Río Tobar, de los narcosatánicos, Bueno, ya se te acabó el. Bueno, la gente ordinaria. Exactamente. Entonces, es muy bien dar una invitación a que obviamente. O la gente sin cultura. Pues sí. Los que sabemos, tenemos conocimientos de la historia, pues podemos contar otros sucesos, ¿me explico? Es como si vinieras, porque estamos hablando de narcosatánicos y todo eso son tragedias, ¿no? Son acontecimientos negativos. Violentos, negativos, ¿verdad? Agresivos. Son violentos. Entonces, a ver, es como si las personas de Monterrey van a hablar nada más de Monterrey del caso Santoy. Exactamente. No, ¿verdad? Hay miles y miles de cosas positivas. Claro. Pero lamentablemente muchas veces la gente se lleva el detalle negativo, como que tiene más impacto, retumba más en la mente de las personas. Ahora, y se lo llevan. Claro que en el caso Santoy se dicen muchas cosas que él realmente, pues el muchacho no es responsable. Al 100. Conocido de muchas gentes de aquí, ¿eh? Pues, él anduvo aquí en Matamoros. De hecho, amigo de amigos, ¿no? No, yo estuve... ¿Tú lo conociste? Sí, yo estuve entre el Colegio Don Bosco y La Salle, yo estuve en el CIMA. Ok. 1 o 2 años. 2 años. Y en el Instituto CIMA ahí estuve con ellos. Y eran mis amigos, y eran bien buena onda, por eso sí se me hace algo raro que haya hecho eso. Pero se dicen muchas versiones, se dicen que no al 100, o que le echaron la culpa de algo injusto, o que no, nada que ver. Pero sí, tú lo cotorreaste con él, o sea, sí llegaste a platicar con él. Sí, buenas personas. Buenas gentes, traviesos, como todo ser humano normal, joven en aquellas épocas. Yo siempre he sido muy tranquilo, yo siempre he sido más intelectual, más culto. Ellos, chavos normales, con chispa. Fiesta, normal, antro. Sí. Lo habitual, ¿verdad? Nada salido, nada que nos asuste. Diego muy hiperactivo, eso sí, pero no negativamente, para nada. Ahora sí que solamente ellos saben realmente qué sucedió, ¿verdad? Y Dios. Totalmente. Pero bueno, pues esperemos que, pues vaya, que encuentren resignación al final de los tiempos, ¿no? Claro. Porque, pues imagínate. Sus papás, yo los conocí, muy buenas personas. Ahora sí que ahí sí no hay ni para dónde se hagan, ¿verdad? El que tiene la última palabra va a ser Dios. Claro. Que nos va a juzgar. Sí, claro. Porque pues ahí imagínate, uno no puede opinar, ¿verdad? Claro, no. Son temas muy delicados. Totalmente. Muy delicados. Totalmente. Pero digo, dije una cosa porque pues sea verdad o no sea verdad, si está en donde está es por algo, y supuestamente ese algo, esa acción fue algo negativo, fue un crimen. Entonces, ¿qué se dio en aquellos años aquí en Matamoros con los narcosatánicos? Crímenes. Entonces, fue un ejemplo de recordar
Matamoros con algo negativo, criminal, pues no. Es como recordar Monterrey con algo negativo, criminal. Es cierto. Esa fue la comparación. ¿Qué consejo le das a la gente que le gustaría? Porque yo he visto que en tus comentarios, en redes sociales, hay mucha gente que le halaga mucho y le gusta mucho estarte leyendo pues todos los datos históricos que sacas, muchos referentes con tu familia, otros con la ciudad. Digamos, yo me quiero empapar del tema histórico de mi ciudad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Pero ¿Por muchas dónde? Personas negativas. No, también. Se ofenden. Sí, hay muchos, sí, también no lo había comentado. Obviamente hay gente que pero se ofenden malamente porque empiezan a decir cosas que no tienen coherencia con la publicación que está ahí. Meten complejos personales que no tienen por qué sacar. Sí, ¿verdad? O sea, de repente hay gente que como que se la toma muy personal. O sea, si tú nada más estás dando un dato histórico y estás orgulloso de quién eres y de quienes fueron tus familiares, pues qué padre, a mí me entretiene, a mí me da gusto leerte. La otra vez una persona me comentó, es que a usted le gusta presumir a su familia. A ver, si tengo muchos años en esto de la historia, me gusta la historia, tengo las fotografías, me sé la historia, mi familia son parte de la historia, ¿por qué voy a mencionar primero a otras familias que a mi familia? Obvio. Porque son parte de la historia tanto mi familia paterna como mi familia materna. Los apellidos más sonados en los libros de historia de mi familia es el Dávila, el Pacheco de mi mamá, el Martínez Guerra también, los Guerra. Claro. O sea, los Guerra, el doctor Tirso Guerra, el doctor Tirso Guerra, don Leonides Guerra, que fue un presidente municipal, eran parientes lejanos de nosotros. ¿Sí me explico? Ahora, si te molesta, pues ponte a estudiar también tu historia y de seguro a lo mejor puedes encontrar algún dato interesante, ¿verdad? Claro. Entonces, los Ortega Saf, mi bisabuela, doña Simona Ortega Saf, apellidos que salen pero apellidos que desaparecieron porque fueron puras mujeres, el único varón se fue para Monterrey y ya desapareció el Saf. Y luego los Ortega, pues ya tampoco, ya no hay mucho Ortega, o sea, entonces van desapareciendo. Pero bueno, esos son los apellidos que aparecen. Mi papá tiene un segundo apellido que es el apellido Mendoza. Fíjate, ese es los que menos aparecen en la historia. Llegaron aquí en 1918, mi abuela tenía 4 años, mi abuela es del 14. Fíjate, Pero son tamaulipecos, son de San Nicolás, Tamaulipas, y de allá de buenas familias de San Nicolás. Y lo único que aparece en la historia de don Francisco Mendoza Candanosa, mi bisabuelo, que por medio de él soy pariente del profesor, el gran profesor que hemos tenido, Mauricio Rangel Candanosa, un gran profesor que hubo aquí de la antigüedad. Lo único que hizo mi bisabuelo, creo que te lo comenté el otro día, que fue uno de los fundadores del Club Rotario Matamoros. Claro. El primero que se fundó en 1927. Y ya va para 100 años, ¿no? Y ya va para 100 años en el 2027. Me imagino que van a festejar a lo grande. Fue lo único que aparece, pero aparece. Ahí está. El Dávila, ni que se diga. El de la Garza, porque mi bisabuelo era Dávila de la Garza. El Ortega Saf, porque mi abuelo era Dávila Ortega. Ni que se diga el Pacheco. Familias, tanto los Ortega como los Pacheco. Familias del lado de mi papá y del lado de mi mamá que tenían propiedades frente a la plaza principal. Tú sabes que eso, pues obviamente, en el centro histórico, de ahí arranca son las principales propiedades del centro histórico. De ahí arranca la ciudad, prácticamente. Exacto. Por eso son muy mencionados esa familia, los Pacheco. El Hotel Moctezuma, me imagino que has visto imágenes. Sí. El original. El de 1860, 70, por allá, hasta 1940 que fallece mi tío bisabuelo. Del 40 en adelante, de 1942 en adelante, ahí mi tío Rodolfo Pacheco Longoria, mi tío abuelo, el primo hermano de mi abuelo don José Pacheco González, se asocia con don Mario Rendón, una personalidad que ahorita su hija tiene ahí una propiedad, que es lo que es el Hidalgo Botanero. Sí, claro. Y enseguida la esquina
la esquina donde está una farmacia o algo así, donde hubo muchos años una farmacia, no sé qué es ahorita. No te- La esquina, la esquina lado norte de la Sexta y González. Oye, ¿cómo empezaste a empaparte de todo esto? Pues o sea, es que tuvo que haber habido alguien que también se acercó a ti, te empezó... todo ¿cómo empezó con una tontería. Hace muchos años, cuando yo tenía como 14 o 13 años, no, yo creo que menos, estaba en el Don Bosco y que todo el mundo decía de que, bueno, no todo el mundo, pero muchos decían, ay, nosotros venimos de acá, nosotros venimos de allá y nosotros venimos de acá. Y mi abuelita ya para ese entonces vivía con nosotros. Mi abuelita a los 10 años de viuda se vino a vivir con nosotros. Tuviste oportunidad de preguntarle a ella directamente. Al fraccionamiento Río, sí, doña Benita Martínez Guerra, viuda de Pacheco, mamá de mi mamá. Y le pregunté, abuelita, hoy estuvimos ahí y todo. Yo tenía como unos, ¿qué serán? Pues en el Don Bosco, yo estuve en el Don Bosco kinder, o sea, todo lo que es kinder, los 3 años pre-kinder, kinder preprimaria y los 6 años de primaria en el Don Bosco. Y ahí terminé y después me fui a La Salle. Y alguien sacó el tema de que yo No, provengo, yo en vengo, el Don yo... Bosco, en el Don Bosco, o sea que cuando tenía como 12 años. Y alguien metió ese O tema. menos, o 11. Y andaban con los temas de que yo soy de acá, yo vengo de acá. Nosotros venimos de acá y nosotros venimos de ahí. Yo quería venir de algún lado. ¿Yo de dónde soy? Yo de dónde. No, pero sin imaginarme la historia grandísima que tiene Matamoros. Cuando me fui involucrando en todo esto. Pero entonces, como a los 11 años fue eso, y fui con mi abuelita, y de que nosotros somos de aquí. O sea, a ver, tu abuelita, tu abuelito es de aquí. O sea, tu mamá nació aquí, y mi abuelo nació aquí, y mi bisabuelo nació aquí, y mi tatarabuelo nació aquí. Bueno, y el papá de mi tatarabuelo, no, él sí llegó de España, de Santander, España. O sea, es algo padre también. Bueno, claro. Ahora, por lo Dávila, igual. O sea, fue tu abuelita. Sí, bueno, y ya de ahí me fui con mi papá, y nosotros, mi papá era un hombre muy ocupado, digo, todo mundo quien me conoce. Pero como que se daba el tiempo de atenderte, digo, ¿no? Sacaba cita. ¿Sabe de quién soy hijo? Claro. Sí, porque, o sea, gracias a Dios, aparte de que uno tiene ese abolengo de los antepasados distinguidos, ilustres, y con prestigio de uno pues tuve un padre igual así. Claro. Hay gente que tiene los abuelos y bisabuelos, pero no tiene ese padre de esa categoría, realmente. Entonces yo tuve un padre muy ocupado, un notario público, para muchos el mejor, para otros de los 2 o 3 mejores notarios públicos que hubo en una época muy extensa de Matamoros. Y pues no era fácil hablar con mi papá. Cuando llegaba en la noche, llegaba muy cansado. Pero lo poco, le dije, papá, a ver, yo nací aquí. Bueno, ¿y mi abuelo? Tu abuelo nació en Bronzeville porque era la época de la revolución y las familias, muchas se iban para allá. Nació aquí en Bronzeville. Pero nada más de que nació, o sea, no que... No se crió. No se crió allá, no. Bueno, hay una historia muy bonita de ellos. Sí se crió, pero él no se crió como Tex-Mex. Él se crió como un gringo. Él no comía tortilla. Él veía las novelas en inglés. Mi abuelo era un gringo, te voy a decir la historia. Americano. Pero, permíteme, me voy a la consecutiva esa. Mi abuelo nació ahí en Bronzeville, mi bisabuelo nació aquí en Matamoros, mi tatarabuelo nació aquí en Matamoros, y el papá de mi tatarabuelo fue el que llegó de las familias fundadoras de San Fernando, de los que te he platicado. Okay. Estoy hablando de mis 2 apellidos. Claro. Y ya después de ahí me involucré y leí la historia, empezó ese mundo de historia yo digo que desde los 15 años, pero ahora estoy haciendo memoria ahorita contigo aquí, y fue desde los 12, 13 años empecé con leer, pues digo, gracias a Dios. Todo un apasionado de la historia. Sí, y bueno, hablando rapidito de la historia de los Dávila se fueron de aquí 14 años. Dávila nace mi abuelo en Bronzeville, un año por la Revolución Mexicana. Okay. Él nace en 1911 en Bronzeville.
y se van a Corpus Christi. Mi bisabuelo compra un rancho muy grande por allá, entre Corpus Christi y no sé si has visto un pueblito cuando vas de viaje, tipo road trip, que se llama Rhodestown. Okay. Es un pueblito. Rhodestown, entre Rhodestown y Corpus Christi, con más cercanía a Corpus Christi, compraron un rancho. Rhodestown está por la pasada de la carretera, porque ya ves que para ir a Corpus Christi te tienes que meter y es un buen tramo. Claro. ¿Sí? Bueno, pero Corpus Christi está obviamente es costa, tú sabes, y el rancho estaba a mediación, un poquito más pegado a Corpus Christi, porque ellos mencionaban mucho Corpus Christi, no Rhodestown. O sea, había más tema con ellos. Estaban más pegados a ir a Corpus Christi. Entonces ellos se quedaron en ese rancho muy grande que mi bisabuelo compró. Te digo que toda esa familia ha sido dedicada al campo. Los antepasados, agricultores y ganaderos. Entonces, ese rancho, ellos se quedaron de 1912, llegaron ahí y se regresan el 26. El siguiente año va a ser 100 años del regreso de los Dávila, de esos, ¿cuántos años son? Como 14 años. ¿Y supiste que los hizo regresar o no? Los hizo regresar, sí. ¿Algún tesoro escondido? No. ¿Guardaron algo por acá y se regresaron? No. Espérame, 2026 menos 1912, 14 años exactamente. 14 años estuvieron, 1926, puse 2026. 1926 menos 1914 años estuvieron ahí. Fue que falleció mi bisabuelo en 1925. Ok. Y mi bisabuela se quería quedar porque pues mi bisabuelo, gracias a Dios, le dejó bastante allá. Y se quería quedar. Ya para esto ellos ya habían vendido todo aquí. Lo de ellos. O sea, no, ellos ya, no de los papás de ellos, no, lo de ellos. Lo de ellos. Ya su vida estaba ya de aquel lado. Ya. Él había comprado un rancho muy grande y aparte era administrador de otros ranchos de ahí. Él tenía una gran capacidad, mi bisabuelo. Un hombre inteligente. Como la tuvo mi abuelo también. Muy inteligente para la cuestión agrónoma. Fallece. Grandes agrónomos. Fallece en 1925 y ella no se quería venirnos hasta que los Ortega Saf, la familia de ella era ya Ortega Saf, mi bisabuela. Dijeron, ¿qué de estás Dávila, haciendo? ¿qué haces allá? Vente. Vente acá estamos, acá están muchos familiares de él, Dávila, y nosotros, tu familia, y se vino acá. Y vendió todo. Okay. No, sí, vendió todo lo de allá. Regresó bien reci. No. Regresó gracias a Dios, bien, mi bisabuela. Y tú sabes que por más bien que estés económicamente, cuando llegas a una ciudad de regreso, pues no vas a comprar. No, o sea, tienes que ver propiedades para, si te das el tiempo. Obvio. Entonces ella llegó con un hermano soltero que había heredado una buena porción de tierra en el mero centro histórico, en la Morelos, entre 12 y 13. Órale. Que hasta la fecha es de nosotros. Fíjate esa historia bien padre. Parte de la historia de Matamoros, mucha gente no lo sabe, en la antigüedad a las mujeres no las heredaban, nada más a los varones. Ya que otro varón se haga cargo de ella. No sé si has escuchado eso. No, ese dato no lo tenía presente. Nunca. A las mujeres no se les heredaba. Nada más a los hombres porque iban a ser proveedores, iban a ser los proveedores de las familias. La mujer la casaban con un buen partido. Y ya que un buen partido y proveedor de la familia. Ok. Y formaban una buena familia. ¿Sí? Pero si eran puras mujeres se podía perder ahí ¿El qué? Pues el bien, ¿no? No. Si eran puras mujeres, claro que no. Estamos hablando cuando había 3 hombres y 3 mujeres, que eran a los varones. Si hubiera puras mujeres, eran las mujeres, obviamente. Pero habiendo un hombre de por medio, era el que se llevaba la mayor parte. El que se llevaba la mayor parte. Bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Regresa? Ok, espérame. Regresan, va a visitar a un hermano a esa propiedad, que hasta la fecha está, y ahí vive una prima hermana de mi papá. Esa propiedad ahorita pertenece la mitad a esos primos hermanos, son 2. Bueno, ya falleció uno, a ella, y la mitad a mi papá y a mi tío, Mario. Somos familias chiquitas, ¿eh? Okay. Somos familias, mi papá nada más tuvo un hermano, mi abuelo nada más tuvo un hermano. Somos familias chiquitas, estos Dávila de nosotros. Hay muchos Dávila de nosotros parientes.
Entre ellos están los Dávila Guerra. No sé si los has escuchado. Sí. Ya son familias más grandes. Sí, ellos familias grandes. Ellos, pero son nuestros parientes no muy lejanos. Ellos eran como primos terceros de papá. O sea, el señor Dávila, mi tío, que se casó con la señora Guerra, era primo segundo de mi abuelo. O sea, no eran tan lejanos. Bueno, pero compró o no compró, me quedé con la duda. Bueno, ahí va. Llega mi bisabuela y va a visitar con sus 2 hijos, nada más mi abuelito, Lauro Dávila Ortega y Raúl Dávila Ortega. La van a visitar. Sí, estoy, no, pues, ¿estás bien? No, sí estoy, me dejó muy bien y todo. Voy a rentar una propiedad mientras compro. Voy a rentar algo para establecernos mientras voy y veo a ver qué a tomar las decisiones importantes de qué propiedad comprar aquí en el centro. Ayúdame en eso. Hermana, él era soltero, Estanislao Ortega Saf. Ahí están en el Panteón Antiguo. Mi tatarabuela, doña Margarita Saf, viuda de Ortega con sus hijos. Nada más que mi bisabuela, por ondas de mi papá, de que mi papá era muy novedoso. Mi papá, ellos vivían en La Jardín antes de irse a La Río. Y la novedad de La Río, y compró en La Río. No se quedó en La Jardín, pudiéndose quedar en la colonia Jardín, porque ahí es donde él llegó a los 6 años. Su infancia se la llevó allá. Él llegó a los 6 años. 6 años. Entonces, 6 o 7 años. Llegó muy, muy chiquito. Mis abuelitos eran del centro histórico, porque obviamente somos matamorenses y lo único que había aquí en Matamoros, como en todas las ciudades, es el centro histórico. Pues de ahí parte, de ahí parte la ciudad. Empieza la colonia Jardín en el 47, se van a la colonia Jardín. Llega mi papá de 6, 7 años. Y bueno, la cuestión acá de lo que te decía de mi bisabuelo, bueno, crece mi papá, se casa con mi mamá, y pues para él era La Jardín, porque era su mundo, la colonia Jardín. Pues ahí. Sus amistades, sus amigos, los vecinos. Y rentaron una casa por 7 años a un súper amigo, gran amigo de mi abuelo, don Luis Cárdenas. De ahí, vecino y súper amigo y socio. Para mantenerse en la zona, ¿no? Me imagino. Sí, no. Rodeados de amigos. Sí, claro. Y ya la casa, bueno, el fraccionamiento Río ya propio, obviamente. Que tenemos ya muchos años viviendo, en 44 años casi. Entonces, mi papá siempre ha sido muy novedoso. Entonces, la novedad de mi papá, en cuanto a lo que te contaba de mi bisabuela, que está enterrada, que estuvo enterrada un tiempo en el Panteón Antiguo, la sacaron de ahí y se la llevaron a una tumba al jardín, al Panteón Jardín. Ahí están mis 2 bisabuelas, pudiendo estar en el Panteón Antiguo, lo tradicional. ¿Y por qué hicieron ese movimiento? Porque era la novedad, en los 70s. Una de ellas muere en el 68 y la otra muere... No, una de ellas muere en el 68... No, perdón. Muere a principios de los 70s, en el 70, y la otra muere en el 74. Entonces, están allá las 2. O sea, novedad. muy loco. No, mucha gente, muchos algodoneros. Se hizo, he visto, lo hicieron. Por ejemplo, don Amador Garza estuvo enterrado en el Panteón Antiguo y sus familiares vino el Panteón Nuevo y obviamente lo desenterraron. Y pasando los años que tienen que pasar 5 años, y que le llaman pensarían que iba a desaparecer o que no, iba a dejar porque era de novedad, funcionar. porque la familia compró unas tumbas grandes allá y quisieron hacer, y se le llevaron al Panteón Jardín. Por eso el Panteón, hay tumbas de familias muy antiguas en el Panteón Jardín. Pero porque fueron removidas. Removidos, muchas. Los Guajardo también. Mi tío Armando Guajardo, su papá, su mamá, o sea,
Uno de ellos fueron removidos, don Amador Garza, mis bisabuelas. Vaya, era algo común, ¿verdad? Era normal. No, era normal, no era algo así. Digo, a lo mejor ahorita lo escuchas. Exhumarlas, Exacto. para llevárselas, trasladarlas a otro lugar. Ahorita lo escuchas y pues sí, es como que ya no se hace eso, ¿verdad? Bueno, Sí, al menos sí. no lo veo tan común. No, pero con los tiempos determinados, que son más de 5 años, y con el permiso correspondiente, no es nada malo. Claro, no, para nada. Ahora, bueno, exhumar. Ya es de gusto, ¿no? Exhumar. De que quiero tener a toda mi familia aquí o la quiero tener acá. Sí, ¿verdad? ya es de gusto. Pero ahora regresamos. Mi papá fue enterrado en el Panteón Antiguo por la cercanía. Nunca vamos hasta el jardín. Es muy lejos para nosotros el jardín. Y lo visitas. Sí, pues que yo he visitado a mis abuelitos en el Panteón, mis abuelos Pacheco, en el Panteón Jardín. Mis abuelos Dávila están en el jardín. Pero mis abuelos Dávila están en el jardín. Mis abuelos Pacheco están en el antiguo. Siempre he visitado la tumba de ellos toda la vida. ¿Llevas flores? Sí, es una tradición. Mi abuelita me enseñó eso con mi abuelo. Muere mi abuela, pues ahora mi abuela y a mi abuelo. Entonces, cercanía. Tú sabes, sales del fraccionamiento Río que hay, parte de la Modelo y el centro histórico luego. Se nos hace más práctico, la verdad. Totalmente. Tú sabes. Entonces, tú sabes que a veces Matamoros ha estado inseguro. Entre más te alejes del centro, es más inseguro. Totalmente. Tú lo sabes. Entonces, bueno, hay momentos que Matamoros ha estado muy bien. Ahorita está bien como quiera, dentro de lo que cabe. Ya tenemos mucho de estar muy bien en Matamoros, en cuestión de la seguridad. Pero hay momentos, hay veces, en otras ocasiones no, ¿verdad? Ya, es como todo, son épocas. Así como la revolución. Oye, pasaste también por el museo. Tuviste una etapa de tu vida donde tuviste la oportunidad de servirnos y atendernos a los matamorenses, ¿verdad? ¿verdad? Nada más te termino de contar la historia de la bisabuela que se vino. Bueno, ándale. Ya, se vino. Porque nos fuimos para los panteones y todo eso. ¿Qué gastó? ¿En qué se gastó la bisabuela? No se la gastó. Claro que no. La gente antes era bien cuidadosa. No. De hecho, después le ayudó a mi abuelo a comprar su primer rancho, porque mi abuelo fue agricultor. Fíjate. Creció mi abuelo y ella le compró su primer rancho. Con $. Pues no sé si... sí, yo me imagino. Venía de allá. Un intercambio, no sé. Plata, no sabes. Bueno. Pues no fue hace mucho, no fue en los 1800. Ese regreso fue en 1926 y mi abuelo compraría su rancho en 1940, tal vez, ya cuando creció y todo. Porque mi abuelo, como era ciudadano americano, sus primeros años de actividad, de ser un hombre productivo, Saúl fue trabajando en Bronzeville. Mi abuelo trabajaba en Bronzeville porque era ciudadano americano. Nacieron en Bronzeville y su hermano nació en Corpus Christi. Bueno, mi bisabuela le dijo, no, hermano, me voy a hacer... ¿Qué te pasa, hermana? Aquí papás me heredaron esto, una propiedad bien céntrica, Morelos 12 y 13. ¿Qué te andas yendo? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas yendo, hermana? Él era un gran comerciante, ese señor tenía varias panaderías, era dueño de varias panaderías en el centro y cafeterías, mi tío bisabuelo, que después eso lo siguió mi tío Raúl Dávila Ortega, el hermano de mi abuelito, siguió con eso. Le dio seguimiento. De panaderías y cafeterías de las tradicionales. El Faro. El Faro, él hizo sociedad, don Raúl Dávila Ortega, con el señor de apellido, ¿cómo se llaman? Hamcho. El señor Hamcho, que en paz descanse. Y fueron socios del Faro, ahí sigue el Faro. Sí. Sí, bueno, y tuvieron otras cafeterías, pero el Faro fue una de ellas. Bueno, entonces, mi bisabuelo, no, hermana, ¿qué te pasa? Yo aquí soy soltero, vivo solo. Quédate aquí conmigo, con los niños, 2 niños. Y se quedó ahí, y el hermano le heredó la propiedad al hermano. Por eso tal cual. Pasó a manos de nosotros. Que somos la misma familia, amigo. A final de cuentas. Claro. Él, su hermano o su hermana. A su hermana al fallecer. Que tenía 2 hijos que pues luego posteriormente. Por eso, amigo, la vida de los solteros, porque yo soy un soltero. Y soy muy feliz. Y siento que me han dicho que me veo joven. Y ya tengo mi edad. Te cuidas mucho, ¿no? La verdad. No, fíjate que no me cuido mucho. Yo no me he puesto Botox. La gente piensa que perjura y jura que me pongo Botox. Yo no me he puesto Botox. Cremas normales, amigo. Hidratarte la cara, lo normal. Pero no.
La vida de los solteros que elegimos ser solteros, que no es una maldición ser soltero. Para nada. Lo elegimos. El elegir ser soltero es una elección, es una bendición, el elegir ser soltero, ¿sí? La vida de los solteros tienen un propósito. Ya ves, el hermano soltero le heredó a la hermana, que aunque la hermana estaba bien económicamente, no importa. Claro. Ahí tuvo un propósito, a proteger a su hermana viuda. Definitivamente. Siempre en este mundo va a haber un soltero o soltera. Sí, no, mira, yo siento mucho que de repente la sociedad ataca mucho a ese tipo. ¿Y ya para cuándo? ¿Y ya pero esto? Mira, a veces los casados son mucho peores. Sí, o sea, no lo puedes juzgar. Yo creo que debes de respetar. En cuestión de infidelidades. Exacto. Y en Pero debes cuestión de muchas cosas. respetar, ¿verdad? Respetar la decisión de cada quien. Y no digo nombres por respeto. Pero, No, o sea, es cierto. pero viene a gusto, o sea, viene a gusto el casado, viene a gusto el soltero. Vaya, a final de cuentas que estés a gusto contigo mismo, ¿verdad? Sí. Que vivas de adentro hacia afuera de una manera íntegra Plena. y seas feliz. Selena. De los 24 horas que tenemos, tratar de ser felices pues, lo mayor posible. Lo mayor ¿verdad? posible, claro. Yo te veo feliz, yo te veo contento, Y aparte rejuvenecida. rejuvenecido, contento. Bueno, Cantante. hablando de rejuvenecido, quiero hacer una mención que no hice. Hace poquito fui a Bárbara Estudio. Es un estudio spa, en la calle Quinta, en un edificio que está ahí en la calle Quinta y Rayón, enfrente del Seven. Bárbara Estudio Spa, me hicieron me fui a hacer no, es que no fue gratuito. Yo lo pagué, pero me fui a hacer una limpieza normal con un hidrofacial. Ok. Ese tipo de cosas sí me las hago cada 2-3 meses. Obviamente todos los días me lavo la cara en la mañana y en la noche. ¿Con obvio. qué? Pues con CeraVe. Es una marca dermatológica buena. Ok. CeraVe. Que la puedes conseguir donde sea. Sí, donde sea aquí, o sea, Y que aplicas poquito los de la... O sea, no, ¿cómo? es un jabón, pero ya nivel profesional dermatológico. No es el jabón para lavar las manos. No es jabón sote, ¿verdad? O sea, es neutro. Sí, me imagino que es neutro. Es neutro, exactamente. Y dermatológico, pero de repente de repente 2-3 meses voy a este tipo de clínicas. Y Bárbara Estudio Spa de Bárbara Belmonte, extraordinario servicio, extraordinario servicio. A pesar que pagué el servicio, no lo mencioné, no, se me pasó a mencionarlo en las redes o hacer un video. Pero buen trabajo. Sí, hacer un video. Y la atención, excelente, padre. Excelente. Hacer un video en mi historia de Sí, de mis redes yo te sigo sociales, mucho. de O sea, Facebook. hace poco oye, yo soy tu seguidor. Gracias. Tú recomiendas, yo acudo. ¿Dónde Sí. nos vimos ayer o antier? En el café, en un café de unos grandes Oye, amigos qué míos. padre está el café. Napoleón Café. Napoleón Café. A mí me encantó. ¿Sí? Me encantó. Qué padre, está el café está muy sabroso, pero mira, y voy a ser bien honesto. El café está bueno. Como en muchas otras partes, el café es bueno. Pero la atmósfera de ese local, de ese negocio, Sí, muy me bueno. gusta. Excelente. Me gusta la temperatura de la iluminación, me gustan las mesas y me gusta que me mostraron cosas que van a ver. No les voy a decir porque a lo mejor más adelante lo van a mencionar, pero tiene un traspatio interesante. Bueno, Hay una puerta que te divide y te lleva a un otra. traspatio, pero fíjate que ese traspatio es muy pequeño. ¿Ah, sí? Es un traspatio pequeño, muy pequeño, Pero pero bueno, me gusta que son dos conceptos en uno. No. ¿Cómo está eso? Esto yo pienso que no quiero adelantar porque no sé si ya lo hayan dicho, ¿verdad? Hablando un poco de historia y de antigüedad, esos locales son de la familia Cavazos, que los aprecio y los quiero mucho. Y la familia Cavazos hizo esos locales, me imagino que era un edificio, no sé si lo observaste,
la arquitectura, cuando entraste, techo alto, Claro, de esa entrada. esa pared con ladrillo antiguo. Padrísima, Bueno, padrísima. era un edificio antiguo. Lo compra el señor Cavazos en su momento y ya le pone un segundo piso con fachada moderna, pero eran edificios antiguos, estoy casi seguro. Sí, sí, pues es que aquí, ¿a cuántas Y yo cuadras sé está? que tú piensas que hay un traspatio muy No, amplio, porque no toda entré. casa antigua del centro, como la casa de mi abuelita, que es Te impresiona cuando ves todo tan compacto sí. y abres y ves un espacio tan enorme. Mis abuelitos vivieron en la calle, abuelitos, no bisabuelos. O sea, viene viene con historia esa propiedad, pero mis abuelos vivieron ahí. Mi mamá ahí nació cuando nació en Ahí jugaban, ahí nació. Bueno, no sé si nació ahí en el hospital, pero ahí vivía desde recién nacida. Toda la vida mi mamá. Es una casa antigua de 1875 en la calle Bravo 7 y 8, a un lado de lo que, para que la ubiques, a media cuadra, o sea, llegando ahí a la Bravo y 7, donde está el Juvenal Rendón, Sí. media cuadra más, y era esa propiedad antigua. El Colegio México, el antiguo Colegio México, lo que hoy es el Liceo Profesional, acaba, y ahí empezaba la propiedad de mis antepasados. Es que porque así era, ¿no? Esa casa viene desde mis Antes tatarabuelos. eran propiedades grandes, de cuadras. Mi tatarabuelo se la regaló de regalo de bodas a mi bisabuelo, y mi bisabuelo se la heredó a mi abuelo. Ese espacio que todavía es de la familia, está al lado de la cafetería Entre Laureles, ¿la ubicas? Sí. La cafetería Entre Laureles también era parte de esa casona antigua. Lo enseguida de ladrillo café todavía es de la familia y tiene un patezón, no. Oye, enorme. Que tú pensabas que era allá. Sí. Por ser el centro histórico. De tantas propiedades y tantas historias. Quiero hacer un tour. Eso estaría muy interesante. Oye, ¿y alguna vez no te ha tocado experimentar alguna situación paranormal? Sabía que ibas a eso. Fíjate que no. Y eso que voy mucho al Panteón Antiguo. Y no a lo de mi familia. A mí me encanta ir al Panteón Antiguo porque, mira, los panteones antiguos en las grandes ciudades, donde realmente en toda ciudad hay cultura, pero algunos las llevan más a cabo que otros. En ciudades como París, como en países como Argentina, París, tú vas, parte del tour histórico es el Panteón Antiguo de la ciudad. Claro. Bronzeville ya lo hizo así. Te me adelantaste. Bronzeville está padrísimo. Tú vas a una Oye, tumba, puedes ir hasta en coche. Tú vas a una Entras tumba, y sales. Sí, tú vas a una tumba y cada tumba resalta el personaje distinguido que está enterrado ahí. Así está su esposa pero el personaje, y hay una biografía enseguida, no sé si has visto, una biografía del personaje que está enterrado ahí. Es parte de la historia, es un tipo museo. Totalmente. Es un tipo museo, y es lo que debemos de hacer en Matamoros, en el Panteón Antiguo, hacerlo con ese formato. Para que la gente lo visite, no nada más el Día de Muertos. No nada más el Museo Casamata ser visitado. Ahí está la tumba del general Servando Canales, ahí está la tumba de tantas y tantas personalidades del ámbito político, social o negocios, de lo que sea. ¿Sí me explico? Y es nada más prácticamente ubicar y pues ponerle obviamente la información, ¿verdad? De esa persona. Para que la gente acuda. Que se distinguió en Matamoros en la época que haya sido. Pues, yo creo que se está desperdiciando. Yo voy mucho al Panteón Antiguo, te digo. Nunca he vivido una situación paranormal en lo absoluto. Y voy mucho. ¿Vas por las tardes o qué? Y voy por sí, antes de las 4. No todos los días, claro que no. Pero voy porque, mira, de ahí sacas tantos y tantos apellidos antiguos. A ver, si yo no fuera bisnieto de doña Simona Ortega Saf de Dávila, donde existió ese apellido Saf en Matamoros, yo no supiera que había existido eso, porque no siguió el apellido. No hubo varones. Bueno, te lo pregunté y te lo pedí hace rato y no lo dijiste, de qué puedes hacer
quien nos va a ver esto. Ahora, ahí vas y te das cuenta que existió. Estás dando un consejo, estás dando una idea, estás dando una forma de cómo tú también te puedes involucrar en tu propio apellido, ¿verdad? Empieza por tus fallecidos, empieza por el panteón y de ahí para atrás. Ah, claro, o para adelante. También. Oye, ¿nunca has hecho el tema del ADN, la sangre, enviar? Fíjate que eso se todo me ese hace movimiento? se me hace más así show. como que más show. No, porque ahí te vas así a... Bueno, ahí está bien padre porque es tu genética de... Tu ADN, ¿no? Tu ADN de tu genética de... ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que estuvo muy de moda, no? Sí, sí, que sí. en las sí. familias algunas empezaban de... que lo enviabas a no sé dónde. Para que te digan que todos venimos del no del Chaco, pero de que supuestamente todo parte de África. De África, sí. De la raza, ¿verdad? Sí. Negra de los africanos. Exacto. En África. Pero bueno, no, hay unos que ya están siendo más acá y sí les dicen 5% indio nativo, 80% europeo, de los cuales el 80% no, europeo mediterráneo, porque hay europeo mediterráneo, europeo caucásico y europeo nórdico. El nórdico es el rubio, ojo de color. El güero. Sí. Grandote. El mediterráneo es más tipo como yo. Yo soy entre mediterráneo y caucásico, pero siento yo más que me siento más mediterráneo, más europeo mediterráneo. Y digo, tengo de tener algo de algo de indio nativo, no sé, son cosas. Las uñas de los pies. Pero bueno, hay de todo. Yo siento que mi papá, por la nariz que tenía algo de indio, pero el del indio nativo de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí. Por ese, pues sí puede, una nariz aguileña, pero nada más es lo único que se veía así. Nada más. Sí, siento yo. Pues una nariz aguileña que tenía mi papá. Pero bueno, tú lo conociste, una gran persona. Sí, su personalidad y su porte distinguido. No, una cosa impresionante. Gracias a Dios. Pero bueno, sí. Lo importante es que era un hombre que tenía mucho respeto por las personas, cosa que ahorita ya se está perdiendo. Tristemente. Yo creo que empieza por el respeto hacia uno mismo, ¿verdad? Sí. No puedes dar respeto si no te respetas. Entonces yo creo que la gente no se está respetando Entonces si no se respetan a sí mismo, mucho menos van a respetar a los demás. Digo, a todo el mundo nos ha tocado que aquí en Matamoros que quieren hablar bien de alguien, pero terminan hablando mal de otra persona. Triste. Pues ¿dónde está el respeto? Claro, definitivamente. Y sí te he visto, veo que también hay gente que le molesta mucho mucho tu conocimiento. A mí me agrada, a mí me gusta, pues yo mira, te sigo. Amigo, es bien fácil. Esto es súper fácil y esto va para todas las personas, para todos aquellos oyentes. ¿Dónde está la cámara? Amigos, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Para todos aquellos oyentes es bien fácil. Las personas nada más van a hablar de ti mal por dos cosas. O realmente hiciste daño a alguien, que no es mi caso, tú me conoces. Jamás. Que realmente tú me conoces. O te tienen envidia. Te tienen envidia a ese brillo, a ese conocimiento, a esa sabiduría, a eso que en general brillas, que ahora le llaman mucho a que tienes luz propia, tienes luz, tú eres luz, tienes luz y brillas. Te tienen envidia ese brillo, no hay más, o sea, no hay de otra. Y pues a soportar, ¿no? No, ese rollo de que soportar, no, porque ahorita ya, acuérdate que también en las redes sociales agarran esa palabra para cualquier cosa, y hay cosas que dices tú, ¿eso qué? O sea, ¿Cómo para dónde o qué? Como eso que tiene que ver con que yo soporte a quién o cómo. No cupo. No, o sea, no, nada que ver, o sea, ya se desubica la gente. Se va para otro lado, sí, ¿no? No. Estamos hablando de una sociedad bien. Tienes toda la razón. Algo bien. Entonces, hablan mal de ti. Yo por eso a mí me gusta que hablen mal de mí. Porque ya sé que es gente que no soporta, que envidia simplemente, no soporta ese brillo. Oye, ¿qué le quieres decir? Porque son comunes, son ordinarios. Claro. Aunque dizque uno que otro sea ahí de clase media alta o clase alta,
Eso no tiene nada que ver. En la clase alta también hay ordinarios. Ahora, y me decías que ninguna de las clases tiene absolutamente nada que ver con el dinero. Nada que ver. Es punto y O aparte. sea, en la clase baja puede haber personas finas y personas vulgares. En la clase media igual y en la clase alta también. En todas partes. Eso, porque mucha gente inmediato, no, es porque tiene dinero y... No, que la clase No. alta nada más hay que personas finas. Yo he conocido miles con mis negocios que he tenido, mi negocio, mi restaurante, conocí gente que digo, oye, esta es más clase que tal persona que conozco, vecino mío, de ahí del fraccionamiento Río. Claro. O sea, es un ejemplo, no, Claro. no vecino exactamente al lado de mí, pero gente que uno conoce que es de su ámbito, personas muy finas, muy cultas, ¿sí me explico? Sí, totalmente. Muy prudentes, muy... Con una educación. Con una educación. Es que la educación es básica. Sí. O sea, el sentido común, ¿verdad? Para a la hora de tomar una decisión de algo que estás viendo. Y hay gente que no tiene eso. O sea, hay personas, amigo, que supuestamente son muy, muy educadas y van por la vida siendo muy imprudentes. Pues eso te resta. Exacto. Tienes que saber lo que hablas. Coherente con lo que dices. Soy coherente con lo que digo, o sea, ten un respeto. Hay personas muy imprudentes. O sea, estoy hablando en todos los niveles. Yo, gracias a Dios, todo Matamoros me conoce, o sea, las personas que me conocen, de cuál es mi mundo, cuál es el que pertenezco, pero conozco muchas personas. Y a mí me consta, ¿eh? A mí me Porque consta. yo le abro Y a todos los tratas por igual. Gracias a Con el Dios. mismo respeto, con la misma admiración. Les dedicas su tiempo, su espacio, y a mí me consta. Y les doy hasta entrada a mi vida a muchas me personas. consta. Les doy entrada a mi vida. Y te das cuenta. Yo conozco mucho tipo de personas. Hay personas de clase, por decir, clase media baja, donde son finísimas. Finisísimas. Más que X, Y o Z. Sí, pero bueno. Oye, Que supuestamente deben de ser así. Que pues sí, obviamente. Por sus recursos económicos. Pero no necesariamente, lamentablemente. Sí, lamentablemente. ¿Qué le vas a decir a tu gente? A tu gente dentro de 100 años. Ay, no. De la gente misma como de la que tú has estado hablando, de tus antepasados. Pues En su momento tú vas a ser un antepasado. Exactamente. Ojalá Va a haber alguien. Ojalá que me recuerden. Pues dile algo. Sí. Dile algo. No. Diles. Pues mira, para que uno quede, yo creo que plasmado en la historia, hay que hacer, y ya estoy pensándolo, de hecho, con la tía que conociste el otro día. Claro. Ella, que estábamos ahí en el café cuando tú llegaste, ¿verdad? Sí. Ella va a participar en ayudarme voy a elaborar un libro. Excelente. Un libro, y ella me va a ayudar con el prólogo. Ok. No, pues tiene toda la experiencia. Sí, es Todas una las tablas. licenciada en biblioteconomía, gran persona. Ella me va a ayudar en eso, y tenemos otros proyectos por ahí de carácter cultural, Súper bien. como lo del Panteón, Lo que me platicaste la vez, el recorrido que te eso está menciono. súper bien. Sí. Y la otra cuestión, La otra cuestión ya es más adentro, más que tengo que sentarme con el presidente municipal en turno cuando haga ese proyecto, ya sea con el presidente de ahorita. que mira, yo no he tenido el gusto, pero se ve que es una persona que sí te puedes sentar con él y puedes dialogar. Es una persona Joven, joven, que le echa muchas ganas, y siento que es una persona que es muy lo que estábamos hablando, es prudente. es prudente. Es una persona prudente, es una persona con buenos modales. Eso es lo que refleja ante las cámaras, les guste o no les guste. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. es conocido mío de tiempo, pero no es mi gran amigo. No voy a decir que es mi gran amigo, ¿verdad? Pero bueno, sí a su momento sí tocar- es un buen conocido de muchos años. A su momento tocar la puerta y porque preguntar. cuando yo estuve en el Instituto CIMA que te mencioné, Claro. ahí yo estaba en tercero de secundaria y él estaba en primero de secundaria. Una cosa así. O sea, y como quiera, al final de cuentas estaba... Tercero de secundaria no, perdón. Eso fue en prepa. Estaba yo en tercero de prepa
porque la secundaria la hice en el colegio La Salle hasta primero de prepa. Y en el CIMA estuve segundo de prepa y tercero de prepa. Estaba yo en tercero de prepa y él estaba en tercero de secundaria. Él es menor que yo. Es menor. Tercero de secundaria y yo en tercero de prepa. Fíjate. Y ahí, digo, más o menos lo conocí, siempre un buen muchacho. Buena persona. Muy buena. Pues ojalá que cuando se dé el momento te reciba y O el que, ¿qué tal si pasa la administración? Yo todavía no hago ese proyecto y en la próxima administración lo hago. Ahí es cuando me tengo que sentar con el presidente municipal en turno. Por Claro. eso siempre digo en turno porque no sé quién vaya a estar. Claro. Para hacer lo de hacerlo como un museo el Panteón Antiguo. Mira, Eso. yo creo que si se empieza por establecer los lugares. Pero el y- recorrido ya va a ser de que en muy poco tiempo, no, en unos 6 meses a lo mucho, yo creo el otro año en enero ya. No, padrísimo. Y que te llevas gente que le guste la fotografía, el video y todo eso, y van llevándose imágenes muy padres. Sí, Que seguro se van a llevar con toda la información que tú les puedes proporcionar, ¿verdad? Sí. Pues te agradezco bastante que hayas venido. No, Lo habíamos estado pensando, planeando, y vaya que qué bueno que se dio. ¿De cuánto tiempo es la entrevista? De lo que sea, Claro, llevamos 1 hora y... No, llevamos. 1 hora 3 minutos. Todo este contenido lo van a poder ver completo en YouTube. Y obviamente van a haber pequeños clips que vamos a distribuir en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts, para que obviamente la gente se ganche, vea de qué estamos hablando y los vamos a redireccionar a YouTube. Pero por lo general, tú con algún personaje vas a hacer tu entrevista de... Estas entrevistas van completas, se van completas a YouTube. Pero puede ser entre 1 hora, hora y media. Claro, lo que se vaya dando. O sea, okay. Sí, aquí no hay límite, ¿verdad? Lo que se vaya dando, como te comento, después se van pequeños clips, se van a las diferentes redes sociales con la finalidad de hacerles la invitación de que se vengan para acá a YouTube y aquí nos disfruten a gusto y tranquilos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la ves? Muy bien, está muy bien tu proyecto, se me hace ya más en forma. Gracias. Porque no es un podcast en sí, ¿verdad? Pues mira, yo creo que el Porque formato... siento que el podcast es más... El formato, corto. no, de hecho el formato podcast, que pues en Estados Unidos ya tuvo el boom y ya viene como que a nivel mundial dando lo suyo, es esto precisamente. Okay. Es una charla larga sin límite, que a diferencia de la televisión y la radio no te lo pueden dar, pero ya después tú, en tu tranquilidad, te lo puedes chutar completo o en pedazos como tú quieras. Muy padre. Ese es el podcast. Ya hoy en día pues ya le incluyen el video, se han ido agregando otras cosas, pero al final de cuentas, pues es contenido, ¿verdad? Claro. Contenido. Oye, tú me mencionabas del museo, pero en eso no sé qué cambiamos de tema con que la bisabuela o no sé qué andábamos. Sí, oye, no, pues tú pasó por el museo, o sea, también. Bueno, lo que te iba a mencionar entonces en la bisabuela, que si yo no hubiera sido de esa familia, quién sabe que existió el apellido Saff, S-A-F-F, de origen danés, de Dinamarca, en Matamoros. ¿Se desapareció? Ahí está, en el Panteón Antiguo, fallecida en 1937, mi tatarabuela Margarita Saff, viuda de Ortega. Y ahí terminó. Bueno, no, siguen los Ortega Saff. Ella se casa con Ortega. Mi bisabuela es Simona Ortega Saff. Yo pensé que ya había finalizado. Mi bisabuela es... Bueno, terminó de primer apellido. Ahí terminó, en esa generación, okay. Sí. Sí termina. Ahí termina el de primer apellido, pero todavía se empieza a escuchar en segundo apellido. Pero amigo, te voy a decir algo. Y tú me vas a dar la razón. ¿Quién en Matamoros se pone sus 2 apellidos? Casi no. No. Saúl Villarreal. Sí. Yo, ¿y sabes qué? Le doy ese valor. Y te voy a decir una cosa, y lo digo en serio, diciendo, y orgulloso de Saúl Villarreal Treviño. Y luego a veces digo, oye, mi familia Treviño, y por qué no dice Treviño? No, sí. Y tiene su historia también. Claro, lo que pasa es que a veces, pues, el tema de hacerlo rápido, sencillo, corto, complejo. Y a mí todo el mundo me conoce, gracias a Dios, en Matamoros, por Gastón Dávila Pacheco. Yo sí y no crees que porque tenga más importancia el Pacheco que el no, nada que ver.
Si tuviera más importancia, está como unos personajes de aquellos años, papá me contaba, que se pondrían, hasta una tía mía, era Carlota Mendoza Pacheco de Chers. ¿Te acuerdas de unos presidentes municipales en los entre los finales de los 20 y principios de los 30, Primitivo Chers y Guillermo Chers? Bueno, ella se casó con un hijo de uno de ellos, con el hijo de Guillermo, con el hijo de Primitivo, se llamaba Guillermo Chers. Mi tía era Carlota Mendoza Pacheco de Chers. Ella se ponía Carlota M. Pacheco de Chers. Yo no, lo que quiero yo, no es no importa, si fuera más importante el Pacheco, Gastón D. Pacheco o Gastón Pacheco, no. Sí, no, es no, que no, los dos tienen importancia y también que el ser humano viene de dos personas. Esa es otra. Con cada historia, cada persona, cada familia, ¿sí me explico? Cada linaje. Entonces, por eso yo siempre me he puesto así. Pero hay muchas personas que no saben. Y se van perdiendo. Entonces, mi bisabuela ha de haber sido como mucha gente en Matamoros. Simona Ortega. Vámonos. De Dávila. Ahí ahí sí está Simona Ortega Saf de Dávila. Completo. En el Panteón Jardín, porque ella fue las que las mandamos al Panteón, las mandaron allá en aquellos años al Panteón Jardín. Sí, completo. Ahora, el Ortega también tiene gran historia, amigo, que ya no se escucha mucho. Bueno, la tía que conociste se apellida Ortega. Así es. Se apellida Ortega, pero la historia de los Ortega, de mi familia, es que lo que es ahorita el Bancafirme y el Pollo Loco enfrente de la plaza principal, eso era de los Ortega, que como por 1930, no tengo exacto, pero como en el 35 por ahí, mueren las señoritas Ortega, se lo heredan a sus sobrinos, y los sobrinos lo vendieron al doctor Barragán, y ahorita los Rivera Izaguirre, los dueños de todo eso, son bisnietos del doctor Barragán, porque la mamá de los Rivera Izaguirre era doña Olga Izaguirre Barragán. Es herencia por lo Barragán. Y sigue dentro de... Son dueños de ¡Qué ahí. padre! Y le ¡Qué rentan padre! al Bancafirme, arriba de Bancafirme unas oficinas. ¡Qué bonito que y no el se haya Pollo perdido, Loco. ¿verdad? Que no se fue. Y son se quedó. parientes míos. Por Mira. mi papá, por lo Mendoza. Ellos son Rivera Izaguirre, su padre era Rivera de la Fuente y su abuelo era Rivera Mendoza, de los Mendoza de mi papá. Oye, de San Nicolás. ¿y ellos sabrán tanto de ellos mismos como tú sabes de ellos? Pues sí, porque yo platico con ellos, por gracias a mi tío Federico Rivera Izaguirre, el que administra todo eso, gracias a él supe que había sido de familias mías antes de ser de su bisabuelo. Mira, Así de la es boca como de... supe. Yo nada más sabía que los Pacheco de mi mamá, del Hotel Moctezuma, enfrente de la plaza, hasta ahí sabía. Ellos mismos, de ellos De que él le me dijo, dijeron. eso fue de tu familia, tu abuelo Dávila Ortega, de los Ortega, de tu Nosotros abuelo. acá. Sí, las señoritas Ortega fallecieron, se lo heredaron a un sobrino, el sobrino se lo vendió a mi bisabuelo. En 1930. por Ahí allá. se dio el cambio. Sí. Cambio de familia. Sí. Pero los Ortega lo traían desde principios de 1810 por allá. Y no lo soltaron. Pues cuando ya sabes, empezaba el centro y todo eso. A crecer. Pues era el primer cuadro de la ciudad. Ese es el literal, el primer cuadro de la ciudad, la plaza principal. Es el cuadro, primera de la ciudad. Ya lo demás. Fue evolucionando, creciendo. ¿Cuál te gusta ahorita que sea el cuadro de la ciudad? ¿Plaza Fiesta? Bueno, es que si tú me hablas, histórico. Hablando de la actualidad. ¿Comercial? ¿No? Comercial. Pues el comercial le llaman al área comercial, más bien no el primer cuadro de la ciudad, sino el área comercial. El área comercial de Matamoros. Sería ahí Plaza Fiesta y sus Sí, alrededores. ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. O sea, uno tiene que reconocer, amigo. Claro, históricamente sigue siendo la plaza principal. Y de ahí partimos. Y de ahí parte todo hasta... el centro histórico, amigo. Esta es una cosa que les quiero decir. Centro histórico, zona centro es muy amplio, abarca hasta allá, hasta la Canales, todo eso. Pero el centro histórico, lo que se le llama centro histórico, ¿de dónde a dónde? es de la calle
4 a la calle 16. Y se acabó. Espérame. Y eso es de las Sí, de número, de las de número. Sí. De la 4 a la 16, ya de la 16 en adelante es zona centro nada más. Y en cuestión de las por nombre de personajes, ahí sí te puedo decir que desde la calle Hidalgo, allá donde está el ferrocarril, desde ahí, no se reduce a más, desde allá. O sea, el crecimiento hacia allá histórico de las propiedades históricas fue tremendo. Pegado al río. Sí, desde pegado te puedo decir que ahí la Hidalgo, que es la Hidalgo, la del ferrocarril, donde estaba el ferrocarril ahí, hasta Laterán, hasta ahí. Ese es nuestro centro Y mi abuela histórico. siempre decía la independencia. Es que cuando yo estaba chiquita, mi abuela nació aquí el 17. Ponle que ella, que en el 27, en el 30, mi abuelita veía, dice, más para allá ya no había mucha casa. Sí había, pero no tanta casa antigua. Después de la independencia estoy hablando. Sí. Entonces mi abuelita siempre me decía la independencia. Pero ya viendo yo, porque todos ese tipo de temas los veo con los historiadores de Matamoros, con el profesor Andrés Cuellar. Que en paz descanse. Cuellar, que en paz descanse. Clemente Rendón también tiene mucho prestigio, que todavía vive. Es un gran personaje en la historia de Matamoros como historiador, como cronista, porque somos cronistas de la historia. Eso. Más que nada. No historiadores, cronistas de la historia. Pues abarca hasta Laterán. Ahí es donde llegaban los cuarteles, se ponían a las orillas de la ciudad, que antes teníamos un muro y ya lo tumbaron. Uno de los cuarteles es el de la 2 y Terán, el salón que se llama cuartel del hotel, del hotel Alameda Express. Sí, a un ladito. No lo pudieron tumbar por su historia. El dueño cuando por eso se convirtió por eso se convirtió en salón. Es histórico, fue un cuartel. Sí, no, porque si lo ves, dices Entonces, tú, eso debió haber sido estacionamiento. Hasta ahí se le llama, de ahí hasta la calle Hidalgo, hacia el norte, y de la calle 2, de la calle 4, más que nada 4, de la calle 4 a la 16. Eso es el llamado centro histórico de Matamoros. Hablando un poquito de temas sobre eso. Ya si me quieres preguntar de otros... Oye, qué padre todo Sí. eso. No, y yo he dado pláticas, amigo, ahorita hablando un poco de la historia, he dado pláticas sobre los diferentes nombres que tuvo Matamoros. Desde el primer nombre, Congregación de San Juan de los Esteros Hermosos, en 1772 al 74, que fue cuando iniciaron los 14 ranchos. A todos esos 14 ranchos, a pesar que cada rancho tenía su nombre, le llamaron Congregación de San Juan de los Esteros Hermosos. A todo ese conjunto de 14 ranchos. Desde Congregación de San Juan de los Esteros Hermosos, entre el 72 y el 74. ¿En qué se basa esa fecha? Del 72 al 74, que no hay una fecha exacta. Okay. En que en 1784, cuando las 14 familias compraron, porque vivieron 10, 12 años sin pagar, Okay. y compraron al dueño que estaba allá en la Ciudad de México, un terrateniente, esas personas ahí dijeron, tenemos más de 10 años aquí, pero más de 10 años pueden ser 11 años y medio. Sí. Pueden ser 12. Entonces, en todo lo que yo he leído, las fechas aparecen en unos 1772 y en otros 1774. Entonces, yo hago como deducción, yo que soy un cronista de la historia, que es entre el 72 y el 74, sin fecha exacta. Y de allí... Eso es Congregación de San Juan de los Esteros Hermosos. Okay. Llegan 2 frailes franciscanos de Zacatecas, Francisco Puelles, y el otro era de apellido Silva, el otro era... Y luego a imponer Silva, y a cambiar. Sí. ¡Ay! Y cambiaron. Si ya estaba. Sí. Cambiaron a que ellos convencieron a la comunidad a que se cambiara a Congregación de Nuestra Señora del Refugio de los Esteros Hermosos.
O sea, los esteros hermosos quedaban. Se le quedó. Aquella era congregación de San Pero Juan de los ellos Esteros le Hermosos. Ahora embarraron lo religioso. También Congregación de Nuestra Señora del Refugio, como se llama la catedral, tiene nombre la catedral, de los Esteros Hermosos. Esto fue en 1793. ¿Sí? Ya llevó un extra. Un año antes. Sí, no. En 1784 fue la compra y en 1793 llegaron esos dos frailes franciscanos. Y ahora sí, ahí como congregación pertenecíamos a la villa de Reynosa. Toda congregación pertenece a una villa. Reynosa ya era villa, como San Fernando. Y aquí apenas eran... Congregación. Una congregación. Una comunidad. Una comunidad de unas Un cuantas conjunto, familias. Un conjunto de ejidos. No es cierto, no. La terminación ejidos fue después de la revolución, nada que ver. Bueno, pero lo que se le llamaría ahorita ejidos, pero no, lo correcto sería una comunidad, conjunto de comunidades. Bueno, eso era la congregación de San Juan de los Esteros Hermosos. Después 1793 congregación de Nuestra Señora del Refugio de los Esteros Hermosos, y llega el 28 de enero de 1826, cuando se le dio a esa congregación la categoría de villa y pasó a un nuevo nombre de un insurgente, de un gran insurgente de la independencia de México que participó fuertemente con José María Morelos y Pavón en la independencia de México, que fue Mariano Matamoros. Pasó a ser villa y pasó a llamarse Matamoros. Villa de Matamoros, 28 de enero de 1826. Ahora, dicen que cada 28 de enero de 1826 en la plaza, ¿qué es lo que se celebra? Se celebra no en la villa, se celebra nada más simplemente el nombre de Matamoros, porque ya no somos villa. Después pasamos a ser ciudad, después pasamos ya a ser heroica, 3 veces heroica, ya somos heroica. Heroica Matamoros, o ciudad heroica Matamoros. Entonces, eso fue lo de pasamos a ser ciudad fue en 1800, si no estoy mal, 36 por ahí, 35, 1835, 36, pasamos a ser ciudad. Y en 1853, ya, heroica. O sea que somos... Después de una serie de... invicta. De una serie de acontecimientos. De acontecimientos de guerras, pero guerras internas. No fueron guerras externas, guerras internas entre los federales y los liberales y esas guerras internas. Después de eso, fuimos heroica Matamoros. A partir de 1853, si no estoy mal. Y nos ha ido muy bien. Y nos ha ido muy bien. Entonces, ¿ahorita qué es? Porque dicen, la fundación de Matamoros. No, no es la fundación de Matamoros. Matamoros está desde 1772 a 1774. Si no fuera por los fundadores, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se hubiera formado esto? Si no, fue desde que Matamoros celebramos un año más de que Matamoros lleve el nombre de Matamoros. Celebramos un año más de que nuestra ciudad lleve el nombre de Matamoros. Eso es. Matamoros a secas. Sí, 28 de enero de cada año celebramos, obviamente el año de partida es 1826, cada 28 de enero, entrando el año, cada 28 de enero, celebramos de que nuestra querida ciudad lleva el nombre de Matamoros. Eso es. Porque hay mucha confusión, Saúl. Se pierde. Hay mucha confusión. Se pierde. Pero ¿sabes qué? Piensan que es la fundación de Matamoros. Tenemos que pasar a algo más importante que Matamoros. Dime, porque tengo muchas más importante facetas. que Matamoros. El canto. Ay, pues también es el otra canto. faceta que tengo ahí. ¿El talento se adquiere o se aprende? ¿O se necesitan las dos cosas? Mira, hablando de la historia, este talento lo tenía mi bisabuela, otra bisabuela, doña Reyes, creo que era María de los Reyes,
pero ella siempre se puso Reyes. Doña María de los Reyes González Sánchez, viuda de Pacheco. Ella era descendiente del general González. Y él Parte de nuestra dinastía. Y él también era cantante. No. Ella era una gran cantante, pero como contaban en la familia, pues que era de la alta sociedad de aquella época, de la aristocracia antigua de Matamoros, pues no la dejaban cantar, no era bien visto eso. ¿Cómo que cantando? Pues que te fueras a ir a una carpa. Sí, no, antes, o Con sea, Quintano. tú sabes. Entonces, ese talento lo heredó mi abuelo, que cantaba muy bien, pero solamente en la regadera, pero cantaba precioso mi abuelo. Mira. Y lo heredó mi tía Beatriz, la hermana mayor de mi mamá, que también canta bien bonito. de regadera. De regadera, pero que canta hermoso. Y el que ya no fue tanto de regadera, pues fui yo. Tú sí agarraste el micrófono. Yo sí. Yo te he visto solamente en ciertos eventos. En ciertos eventos muy privados, personales, de amigos, con tus círculos de amigos, pues les regalas un poco de tu arte, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cómo ves si hacemos algo? Pero sí me hubiera ¿A capela gustado ser se puede? artista, ¿no crees que no? Pues no se puede descartar, Ah, claro que no. ¿verdad? A ver si me veo un gran productor por ahí. Podría ser. Pues se puede a capela para no Sí, tener problemas sí. con derechos de autor y demás. Espérame tantito. Así seguimos grabando. Te voy a pasar esto. Ah, mira. Voy a quitar este de aquí. Pásate para acá. Ah, ok. Llevamos un... ¿En dónde? ¿Con el gallo o qué? Con el gallo, si quieres, está bien. Puede ser con el gallo. Ahora sí, a la hora que gustes. A ver. Y lo que gustes. Siento que he adelgazado mucho, que ya este saco me queda un poco grande. Una canción que me gusta mucho, a pesar que yo soy más ranchero, me gusta mucho, de una cantante que la grabó hace mucho tiempo. Es la de Contigo en la Distancia. Bonita. No versión Luis Miguel, es otra versión. Ok. Es otra versión. Y pues yo ya ahí la modifiqué, versión Gastón. Entonces, me encanta esa canción. Adelante. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía,
contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo. No, hombre, maestrazo. Maestrazo. Ya no hay más que decir. Nos despedimos. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho este tiempo, este espacio.